Alabado y bendecido sea el nombre poderoso de mi amado Jesús. Yo soy el hermano Alberto Colín, que usted ya me conoce. Hoy estamos a 23 de julio de este año 2023, día domingo. Aquí en México aproximadamente ya pasan más de las 10 de la noche. Bendito sea a su nombre para siempre. Hermanos, no había yo transmitido porque me estoy conectando con unos hermanos de allá, los hermanos de allá de Techale, en San Marcos, en el estado de Guerrero, de aquí del mismo país de México, pero en el estado de Guerrero. Entonces estaba yo orando con ellos hoy, ya tiene como 2 horas que empezamos la oración. Empezamos a orar, hermano. Entonces es importante que nosotros busquemos a alguien que podamos apoyarnos espiritualmente en la oración, orando, hermanos. Nosotros oramos por llamada normal o ya sea por el WhatsApp. Entonces así le estamos haciendo, hermano. Orar en grupo. Bendito su nombre para siempre. ¿Por qué, hermanos? Porque también la palabra de Dios nos dice que podemos orar en secreto. Claro que sí. Pero acuérdese que también dice la palabra que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de algo acerca de algo le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, también es importante, hermanos, poder hacer oración en grupo. Precisamente es para eso el WhatsApp o la llamada normal. Si somos de otros países, pues el WhatsApp, hermanos. Bendito su nombre para siempre. Mire cómo dice la palabra de Dios. Bendito su nombre para siempre. En el Evangelio de Lucas, capítulo número 5, en el versículo 16, dice la palabra, mas él, o sea, ¿de quién está hablando? De nuestro amado y precioso Salvador Cristo Jesús. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Repito, Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Que Dios bendiga esta transmisión y que su nombre sea glorificado. Bendito sea el nombre de Jesús. Queridos hermanos, la oración es un medio idóneo, ideal, que fue impuesto por el mismo Dios eterno. Bendito su nombre para siempre. En el Antiguo Testamento la oración no se daba más que en determinados profetas, siervos de Dios, líderes de la nación de Israel, mas no así que Dios tuviera una comunicación directa como hoy la podemos entender. Una de las formas en el Antiguo Testamento de cómo Dios se comunicaba con la nación de Israel, por ejemplo, era cada año que hacían la expiación. El sumo sacerdote tenía que tener vestiduras muy limpias, no debía de tener un defecto ni en su cuerpo y estar consagrado a Dios y cumplir con ciertos requisitos. Y una vez que ya fuera así, entonces el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, ahí donde estaba el arca del pacto. Y ahí en ese lugar santísimo tenía que hacer la expiación por la nación de Israel. O sea, el sumo sacerdote tenía que entrar en una comunión íntima, en una comunión personal con el Dios Todopoderoso para poder interceder y que de esa manera el Padre eterno, el Dios eterno, Jehová de los ejércitos, pudiera hacer la expiación por la nación de Israel. Pero esa nación de Israel, sus pecados no eran borrados, sino solamente eran cubiertos
con la sangre de los machos cabríos, con la sangre del macho cabrío, que hacían por esa expiación. Luego entonces no había una relación íntima que la nación de Israel pudiera tener como hoy la podemos tener nosotros. En diferentes pasajes bíblicos, el Padre Eterno ordenó, por ejemplo, a Moisés que subiera al monte Sinaí para que ahí él pudiera tener una relación íntima, pero no la nación de Israel. E incluso podemos leer ahí en el Antiguo Testamento que los israelitas dijeron que tú, Moisés, hable contigo, pero no con nosotros, porque hermanos, no conocían el verdadero carácter, la verdadera divinidad, la verdadera presencia del Padre Eterno. Y el Padre dice en el Antiguo Testamento: me llamaréis Padre, bendito su nombre para siempre. Entonces, con el sacrificio, con la muerte y resurrección de nuestro amado Jesús, se viene a entablar, a recuperar la comunicación entre Dios y los hombres, porque acuérdese que el primer Adán tenía esa relación directa de comunicación, de intimidad entre el Dios eterno con Adán y Eva. Entonces, el segundo Adán, que es mi amado Jesús, viene a recuperar esa comunión y nosotros lo buscamos a través de la oración. Mire qué maravilloso en el libro de Mateo, en el Evangelio, podemos nosotros poder leer su palabra y poder escuchar estas palabras en Mateo capítulo 6. Mire cómo dice el versículo número 6, Mateo 6:6, dice la palabra así: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, en la oración es para tener una gran confianza, una seguridad de que Dios nos oye y que cuando Dios nos oye, Él está con nosotros y responde a nuestras peticiones, responde a nuestros deseos, responde a nuestras expectativas, sí, pero siempre y cuando estén dentro de la voluntad de Dios. Porque dice la palabra: pedís y no recibís, porque pedís mal. Entonces, queridos hermanos que me está escuchando, cuando nosotros entramos en secreto en la presencia de Dios, bendito su nombre para siempre. Yo le dije en un principio que constantemente ya estoy en las noches orando en un grupo, estamos orando, hermanos, y no crea que es una oración de 15 minutos, no crea que es una oración de 1 hora, hermanos. Nosotros nos propusimos de orar más tiempo, hermanos, porque, hermano, si usted ora 1 hora, es casi nada, es como casi no hacer nada con Dios, platicar nada. Hermanos, tenemos que platicar muchas cosas de Dios, tenemos mucho de qué nosotros expresarle, de qué pedirle, de qué interceder, de qué hacer guerra espiritual, de qué orar para que Dios responda a nuestras oraciones. Porque si queremos irnos con Él, porque si queremos ser nosotros, ser dignos en el jarpazo, arrebatamiento, para en su venida que ya está cerca, está a las puertas, es que nosotros debemos de prepararnos con nuestras familias y poder decir: Señor, límpianos. ¿En qué te hemos fallado? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué hemos olvidado, omitido algún mandamiento que nos impida poder entrar al arrebatamiento? La oración, hermanos. La oración es el secreto del éxito. Mire, se lo voy a decir, y gracias a Dios, porque yo viví esa amarga y triste experiencia.
del G12 de César Castellanos, cuando yo estudié mi segundo instituto para pastor. Y sabe que, hermano, viví una gran tristeza, pero no me arrepiento de haber vivido lo que yo viví, porque eso me da cuenta de no caer en el error, volverla a caer y enseñarle a la gente que no caiga en el error. ¿Sabe qué, hermanos? Nos decían y nos enseñaban en esa iglesia cristiana, entre comillas, donde se habla del G12, de las maldiciones generacionales, se habla de la confesión positiva, se habla de las maldiciones generacionales, de los encuentros, de los robaencuentros. Hermanos, se nos decía que cuando tú pactas con Dios, y entre mejor pactes con Dios, Dios te va a escuchar tus oraciones. ¿Qué es pactar con Dios, hermano? Eso no está en la Biblia. Pero si alguna vez usted escucha oír que pacte con Dios, tenga cuidado, porque es una doctrina antibíblica. Eso no está en la Biblia. Te dicen que si tú, al pactar con Dios, es porque tú le vas a ofrecer algo monetariamente. Por ejemplo, tú vas a decir: Señor, yo quiero tener una casa y hoy traigo este dinero que quiero pactar contigo para que tú escuches mi oración y mi petición respondas. Esa es una forma de pactar, hermanos. Esa es una forma de engañar, de poder llevar a un error a la gente, porque, hermanos, a Dios no lo podemos comprar con dinero, a Dios no le podemos hacer la barba, a Dios no lo podemos manipular, porque Dios es perfecto y Dios no necesita de nosotros. Por el contrario, nosotros necesitamos de Él. Y si nosotros dijésemos que no necesitamos de Él, entonces seríamos mentirosos. Bendito su nombre para siempre. Pero la oración es el secreto del éxito a tus peticiones, a tus ambiciones en esta vida, siempre y cuando sean dentro de la voluntad de Dios. Porque aquí está la promesa, aquí está en la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 6, mire cómo dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Allí está el secreto, hermanos. Allí está la solución a nuestros problemas. Tú quieres que Dios te bendiga, tú quieres ver la gloria de Dios, tú quieres que el fuego del Espíritu Santo caiga sobre de ti, tú quieres ver a tu familiar inconverso que sea salvo, tú quieres ver a tu otro familiar que Dios lo salve y que Dios lo rescate, porque a lo mejor tú dices: yo tengo a mi hijo que está descarriado, ¿qué puedo hacer? La oración es el secreto de todas tus peticiones, a todas tus necesidades. La oración es el secreto de que Dios ahí va a responder en nosotros. Pero ¿por qué la gente, pueblo de Dios, no acata este mandamiento que está en la palabra de Dios? Número uno, porque omite, por no leer la palabra, por no escudriñar, porque omite creer a esto, a lo que está en la palabra. Número dos, porque sabiendo que está ahí en la palabra, no cree y le ofrecen otros medios que pudieran serle aún más favorables. Pero, hermanos, Dios no nos va a responder si nosotros no nos metemos con Él en oración, si no estamos en una comunión íntima. Si usted dice: yo oro media hora, si usted dice: yo oro una hora, hermanos, eso no es suficiente. Orar diario, al menos, hermano, diario, 3 horas mínimo diario, hermano, mínimo.
No digo que porque yo también he fallado, hermanos. Pero si yo voy a orar, si usted va a orar, tienen que ser mínimo 3 horas diario de oración y meterse a la palabra de Dios. Qué hermoso cuando usted tiene una constancia en la oración. Usted va a empezar de menos a más. ¿Y qué quiere decir? Que si usted está acostumbrado a orar 1 hora, va a llegar el momento que, como viene un entrenamiento en lo espiritual, su mismo espíritu le va a pedir orar más y usted va a estar más en comunión con Dios. Y cuanto más, hermanos, en estos tiempos difíciles, cuanto más en estos tiempos críticos, en una escasez espiritual, donde hay mucha maldad, donde hay mucha apostasía, donde hoy muchos profetas se levantan al internet para poder pedir dinero, aunque yo digo que eso no sea malo, pero mi amigo, ya lo han hecho como una costumbre, pedir y pedir y pedir dinero, y dicen es que vamos a hacer esto, pero hermanos, tenemos que orar, porque cuando tú oras, cuando tú clamas, ahí Dios te va a poner a la gente y va a suplir tus necesidades, porque nuestra fe debe de ser grande, nuestra fe debe de ser tan enorme, porque dice que si nosotros dijésemos a este monte, pásate de este lugar al otro, se pasará. Si tenemos un monte donde tenemos a un familiar que está enfermo, si nosotros estamos viviendo en una crisis económica, nosotros en el nombre de Jesús podemos decirle a este monte, pásate de aquí a este lugar, y vendrá la bendición, y vendrá, mi amigo, todo lo que Dios quiere para nosotros. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros poder alcanzar esta promesa? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes, que tú no conoces. ¿Cuán trabajo nos cuesta el tener fe y el poder esforzarnos para poderle orar? Mi amado Jesús, cuando vino a esta tierra, Él nació con una naturaleza perfecta, muy diferente a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos con la inclinación a pecar, pero mi Jesús nació con la naturaleza no inclinar a pecar, porque la palabra dice que Él fue tentado en todo, pero no pecó. Él fue verdadero hombre, de verdadero hombre, en su naturaleza humana perfecta aquí en la tierra. Hoy en la actualidad, mi amado Jesús es verdadero Dios de verdadero Dios y verdadero hombre de verdadero hombre. O sea, es el único en toda la tierra, en todo el universo, en todo lo que pudiera existir fuera más allá del universo. Es el único que tiene las dos naturalezas, la humana y la divina. Verdadero Dios perfecto, verdadero hombre perfecto. Pero cuando Él vino a la tierra, tuvo que amoldarse como nosotros, tuvo que ajustarse como nosotros, como seres humanos. Y siendo Dios encarnado, Él sintió y vivió la necesidad de poder orar, y orar largamente. Y se apartaba para orar, para platicar con el Padre eterno. Bendito su nombre para siempre. Abba Padre, Abba Padre. Eso es lo que nosotros debemos de tener, esa seguridad de que estamos en la presencia de Dios. Pero la oración, hermanos, la oración es algo muy importante. Mire, queridos hermanos que me escuchan, tú podrás escuchar muchas profecías en el internet. Unas son de Dios, otras son de la carne, otras se las inventan para pedir dinero, para llamar la atención, para atraer gente. Entonces, si nosotros no estamos en la oración, si nosotros no le dedicamos a Dios el tiempo necesario, va a llegar Satanás
y va a meterse en la mente de aquella persona y le va a manipular y la va a tener entretenida, y de alguna manera de nada le va a servir haber conocido a Cristo como su Salvador, porque dice la palabra que el diablo no solamente es el padre de toda la mentira, sino que es astuto, con sus artimañas engaña al mismo pueblo de Dios. Y el mismo pueblo de Dios, como no está en gran comunión íntima con Él, con Dios, entonces viene Satanás y siembra en el hombre, siembra en aquellos cristianos la duda, el desánimo, la mundanalidad, y por eso muchos se apartan. Entonces es importante ser continuos en la oración. Y yo le digo esto que le dije al principio, no por vanagloria, sino para gloria de Dios, y que usted sea impulsado a hacer lo mismo. Todas las noches estoy orando en un grupo con unos hermanos, los hermanos de allá de Guerrero. Estamos orando, estamos intercediendo, haciendo oraciones de intercesión, haciendo oraciones de guerra espiritual. Pero estamos clamando, hermanos. Así es que usted diga, yo quiero ser mejor que el hermano Alberto. Que usted, cuando vea a un siervo de Dios, óigalo bien, que esto le sirva para edificación de su vida. Cuando usted vea a un siervo, no a mí, sino a un siervo de Dios, que se mete a orar, usted diga, yo quiero ser mejor que él, porque yo quiero ser como Cristo, porque yo quiero ser un estandarte, porque yo quiero ser una luz iluminaria en las tinieblas, porque yo quiero, en el nombre de Jesús, arrebatarle las almas al diablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, como dice la palabra. Bendito su nombre para siempre. Así es que, mi querido hermano, usted que me escucha, métase a la oración, métase a platicar con Dios, y ahí va a sentir la presencia de su Espíritu Santo. Si usted está bautizado con el Espíritu Santo, hable lenguas. Óigalo bien, una de las cosas que hoy está pasando en las iglesias cristianas de sana doctrina, que dicen, no, hermano, usted aquí no puede hablar en lenguas, porque aquí dice la Biblia en Corintios que no hay que hablar en lenguas en la iglesia. Mire qué tarugada, qué babosada, hermano, por no leer y escudriñar bien la palabra. Sí, ahí dice la palabra que el apóstol San Pablo prohibió que se hablasen en lenguas. Dice, mejor prefiero que profeticéis. Pero lo que no entienden el contexto, no comprendemos el contexto de ese tiempo de la iglesia de Corinto, y lo quieren aplicar ese mismo contexto a hoy en la actualidad, y no es así, hermanos, no es así. Mientras usted pueda hablar en lenguas, ya sea en la iglesia o ya sea en su casa, háblelas, porque eso le va a edificar. Y si alguien le prohíbe hablar en lenguas, sálgase de esa iglesia y váyase a donde sean los hermanos espirituales. Entonces, hermanos, debemos nosotros ser idóneos, ideales para Dios y vasos de honra para Él. Así es que yo me despido de esta transmisión, hermanos, y próximamente vamos a compartir temas teológicos, temas proféticos y predicaciones, hermanos, pero no dejemos de orar y salga a predicar, hermanos, salga a compartir la palabra. Mire, si usted dice, yo no puedo una bocina con un micrófono, no hay ningún inconveniente para Dios. Dios lo entiende, porque a lo mejor usted después va a tener una bocina para pararse a las calles. Pero compre folletos, póngase a orar y repártalos a la gente necesitada. Sabemos que lo van a tirar, pero alguien lo va a recoger y algunos podrán ser tocados, porque Dios es el único que les puede abrir a los ciegos espirituales los ojos, oír a los sordos
sordos que oigan espirituales, y a los mudos soltarle la lengua a los mudos espirituales. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y me dio un gusto de mi parte hacia ustedes poder verlos y que puedan escuchar esta transmisión. Dios les bendiga en el nombre de Jesús.